Esto que se escucha son disparos. Se escuchan bien y se escuchan bastante cerca. Esto es lo más cerca que hoy en día un civil puede acercarse a la Franja de Gaza. Desde el año 2005, cuando Israel se retira completamente de la Franja de Gaza, saca no solamente al ejército, sino también a los civiles que vivían en la Franja de Gaza. Hoy en día tampoco se puede visitar la Franja de Gaza, no solamente no se puede vivir ahí, sino visitarla, porque gobierna un grupo terrorista llamado Hamas, que está en guerra declarada con el Estado de Israel. Vine hasta aquí para poder entender mejor qué es lo que pasa entre Israel y la Franja de Gaza. Cada varios años hay guerras entre Israel y Hamas. Hamas lanza misiles atacando las ciudades del sur, atacando a ciudadanos israelíes y disparando indiscriminadamente contra civiles. Israel, como es evidente, se defiende y toma acciones de represalia, atacando objetivos de Hamas. Y quiero entender un poco el origen de este conflicto, qué es lo que pasa entre Israel y la Franja de Gaza. Y para eso vine a lo más cerca que puedo de la Franja de Gaza. Aquí al lado está la valla fronteriza. Más que esto no nos podemos acercar. Y quiero que veamos desde aquí qué es lo que se puede apreciar. Toda esa zona construida que se ve ahí al fondo es la Franja de Gaza. Es la ciudad de Gaza en el centro y a su alrededor pequeñas ciudades aledañas a la ciudad de Gaza, que es la ciudad principal y de hecho la ciudad que le da nombre a la franja. Si hacemos un poco de zoom, podemos ver la valla fronteriza. Es esa valla fronteriza que divide el Estado de Israel de la Franja de Gaza y podemos ver también mejor la zona construida. Podemos ver también un campo agrícola. Este campo agrícola que vemos antes de la valla es un campo que pertenece al Estado de Israel y más allá del campo se encuentra la valla y por tanto la Franja de Gaza. En el centro podemos ver la ciudad de Gaza y a su alrededor podemos ver otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Sayaya, un poco más al sur, o un poco más al norte, por ahí, la ciudad de Beit Hanun y la ciudad de Beit Lahiya, que hoy en día funcionan como ciudades periféricas a la ciudad principal, que es la ciudad de Gaza. A nuestra derecha se encuentra el norte, es decir, la ciudad de Ashkelon, la ciudad de Ashdod, se encuentran en esta dirección, y a nuestra izquierda, allá, se encuentra el sur, es decir, si seguimos en esa dirección, eventualmente vamos a llegar a la frontera con Egipto. Podemos ver aquí el mapa del Estado de Israel. Vemos el norte, la ciudad de Akko, la ciudad de Haifa, vemos también el sur. De hecho, todo el mapa de Israel se encuentra aquí. Y hay algo que llama la atención, que son estos puntos verdes que hay en el centro del país y también en el sur. Esto que hay en el centro, esta zona dividida en verde, es la región de Cisjordania. No vamos a hablar de eso en este vídeo. Y lo que hay en el sur es la región de la Franja de Gaza. Podemos ver, de hecho, por qué se la llama la Franja de Gaza. Porque es una franja que se encuentra en la región del sur, en la costa mediterránea. Está en verde porque es la famosa línea verde. La famosa línea verde es la línea de armisticio, la línea de cese del fuego que hubo entre Israel y sus vecinos después de la primera guerra árabe-israelí entre 1947 y 1949. Quiero que veamos la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es efectivamente una franja muy pequeña, muy angosta, que se encuentra al sur de la ciudad de Tel Aviv. Esta es la ciudad de Tel Aviv, en la costa mediterránea. Si vamos hacia el sur, llegamos a la Franja de Gaza, y si vamos todavía más al sur, llegamos a la frontera con Egipto. Por tanto, vemos que la Franja de Gaza tiene salida al mar, y tiene frontera con el Estado de Israel, y también tiene frontera con Egipto. La Franja de Gaza, en el año 1949, después de la primera guerra que hubo entre Israel y Egipto, fue conquistada por Egipto.
Y de hecho, hasta el año 1967 le pertenecía a Egipto, que no la termina de anexar, sino que lo que va a hacer Egipto es implementar un régimen de ocupación militar hasta el año 1967. Egipto no anexa la Franja de Gaza. ¿A partir de qué momento la Franja de Gaza va a ser parte de Israel? A partir de la Guerra de los 6 Días, año 1967, Israel vuelve a entrar en guerra con sus vecinos, también con Egipto, y es en esa guerra cuando Israel conquista no solamente la Franja de Gaza, sino también toda la península del Sinaí a Egipto. Israel tampoco anexa la Franja de Gaza, sino que va a mantener, igual que Egipto, un régimen de ocupación militar en donde los ciudadanos no van a recibir ciudadanía, y es 40 años después, en el año 2005, cuando definitivamente Israel va a retirarse de la Franja de Gaza, sacando no solamente a los soldados del ejército de Israel, sino también a los civiles israelíes que en el transcurso de los años, desde el 67 hasta el 2005, se habían ido a vivir a la Franja de Gaza. Esto que se ve aquí es un búnker. Es un cuarto protegido porque estamos muy cerca de la Franja de Gaza y si los terroristas de Hamás llegan a lanzar un cohete, hay solamente un intervalo de tiempo de 15 segundos o a veces incluso menos para poder encontrar refugio. Y por eso en esta zona del país, en el sur de Israel, cada pocos metros se han construido refugios como este. Aquí podemos ver, de hecho, otro refugio. Vemos que hay un refugio aquí y a tan solo 20 metros hay otro refugio. Este es el interior del refugio, como podemos ver. Ahora mismo no está siendo utilizado y por tanto está bastante sucio, pero con refugios como este la gente se puede proteger. Los ciudadanos que viven en el sur de Israel se pueden proteger cada vez que hay una escalada de violencia entre Israel y la Franja de Gaza. En el año 2005, Israel, en el gobierno de Ariel Sharon, el que fue en aquel entonces primer ministro, decidió retirarse unilateralmente de la Franja de Gaza. Y es así como a partir de ese momento Hamás, que es una organización terrorista de ideología islamista, con el paso del tiempo, poco a poco, se hizo con el control total de la Franja de Gaza y de hecho creó de facto 2 gobiernos palestinos, uno en Cisjordania, liderado por Al-Fatah, y otro en Gaza, liderado por Hamás. El problema es que a diferencia de Al-Fatah, Hamás no reconoce la existencia del Estado de Israel. De hecho, uno de sus artículos de la Carta Fundacional de Hamás dice que el Islam va a destruir Israel y que de hecho Israel va a existir siempre y cuando el Islam no lo destruya. Esta es la ideología de la gente que adhiere al grupo terrorista Hamás y es por eso que desde el año 2001 en adelante lo que hace Hamás es bombardear las ciudades israelíes del sur, los kibutzim que se encuentran aledaños a la Franja de Gaza y así llegamos de hecho a finales del año 2008. A partir de ese momento hubo otros enfrentamientos, algunos a menor escala y otros a mayor escala. Principalmente hubo un enfrentamiento en el año 2012 llamado Pilar Defensivo, otro en el año 2014 llamado Margen Protector, que fue el que duró más tiempo, prácticamente 2 meses, porque durante ese enfrentamiento Israel tuvo que destruir todos los túneles que jamás había hecho en la tierra para atacar e infiltrarse en el Estado de Israel. Y hubo otro enfrentamiento también en el año 2021 que se llamó el Guardián de las Murallas. En todos y cada uno de estos enfrentamientos, la causa siempre es la misma, y es que Hamás lanza misiles en contra del territorio israelí. ¿Y por qué esto es un problema? Porque Hamás, cada vez que lanza un misil o un cohete o cada vez que ataca a Israel, comete un crimen de guerra. Porque al no distinguir entre civiles y soldados, y atacar indiscriminadamente a la población, está de hecho atacando a personas inocentes, gente que no tiene nada que ver en la guerra, y también para pelear en una guerra hay normas, hay leyes que son internacionales, y Hamás no las cumple. Ese es el motivo por el cual, a veces, Israel necesita tomar represalias, y es ahí cuando comienzan enfrentamientos a gran escala.
Los últimos fueron en el 2008-2009, en el 2012, en el 2014 y el último fue en el año 2021. Este campo que vemos aquí atrás es el campo que se encuentra justo antes de la valla fronteriza entre Israel y la Franja de Gaza. Como pueden ver, es un campo de trigo, como este que tengo aquí en mi mano. Este trigo le pertenece a los kibutzim que hay aquí alrededor, en épocas de tranquilidad, como ahora. De hecho, si no hubiera tranquilidad, si no hubiera cierta estabilidad, yo no podría estar aquí tan cerca de la Franja de Gaza grabando este video, pero en épocas de tranquilidad no hay ningún problema en venir aquí y trabajar la tierra. En épocas de conflicto es imposible. Y de hecho, el ejército cierra toda esta zona y nadie puede pasar, ni siquiera los trabajadores, para poder trabajar la tierra. Quiero hacer una aclaración, y es que este vídeo está siendo grabado en abril del año 2022. ¿Esto qué significa? Que si ustedes están viendo este vídeo más adelante, es decir, en el año 2023, 24, 25 o incluso en el año 2030, es posible que desde el 2022 en adelante haya habido otros enfrentamientos entre Israel y la Franja de Gaza. Espero que no, pero lamentablemente soy consciente de la situación y mientras en Gaza gobierne Hamás, cuya organización terrorista tiene como principal objetivo la destrucción del Estado de Israel, va a ser muy difícil poder firmar la paz entre Israel y la Franja de Gaza. Y es por eso que, mientras esta situación dure, lo único que podemos hacer, a lo único que podemos aspirar en el Estado de Israel, es a acordar pequeños momentos de cese del fuego, de pequeña paz o tranquilidad, que es de hecho la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Esto que se escucha a lo lejos son disparos. Justo ahora no hay. Esto que se escucha son disparos. Son disparos, pero no hay de qué preocuparse, porque no es que acaba de empezar la guerra, está todo bien, que nadie se asuste. Se escuchan bien y se escuchan bastante cerca. Pero son disparos de un entrenamiento militar del ejército de Israel. Aquí cerca hay una base militar y se trata de soldados israelíes entrenando. Nada más que eso, que nadie se asuste, no acaba de empezar una nueva guerra entre Israel y Hamás. No es esa la situación, está todo bien. Sí se escucha, sí. Se escucha.